Bien, estamos en vivo, esto es Habla el Pueblo, programa especial, y nos acompaña ahora también en el panel Eric Kecklin. Eric, ¿cuáles son tus primeras reflexiones en torno a lo que ha acontecido hoy en Villa El Salvador? Bueno, creo que es un mensaje bastante positivo y hemos visto cómo algunas encuestas, de las famosas encuestas truchas, nos daban un 0,1%. Ahora hemos visto encuestas de hace unos días que nos dan 3%, y lo que hemos visto en Villa El Salvador claramente demuestra que tenemos por lo menos 3%, si no es que tenemos mucho más. Era un mitin multitudinario donde asistió muchísimas personas a demostrar su respaldo popular, y creo que ha sido un evento exitoso que solamente demuestra una crecida ante estos últimos días antes de los comicios electorales. Marcos, hablamos de la falta de seriedad o la necesidad de que los temas políticos sean abordados de manera seria. Antero, ¿no?, y su partido Orden, ahora apoyado por Obras, representa, ¿no?, un poco de una mirada seria a la política peruana, y es una persona que tiene una historia conocida, no es una persona que aparece de pronto en el escenario político. ¿Cuál es tu mirada? A ver, las ventajas que él tiene, porque antes de irse Bayac dijo Otú, él ha sido ministro de Alan García, etcétera, etcétera. Bueno, ya, ese es un tema de experiencia. Pero su ventaja es que plantea cosas serias, mira las cosas con seriedad, pero con serenidad. Y no ha ido al encontronazo contra los otros candidatos. Es verdad, no Esa es una gran virtud, porque si nos ven como república bananera es porque nos insultamos, nos peleamos entre nosotros y echamos al tacho basura cualquier posibilidad de gobernabilidad e institucionalidad en el país. Por eso que todo el mundo quiere capturar después instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, y después quiere blindarse porque llegan aventureros al gobierno que hacen lo que quieren, cometen delitos, pero no quieren ser procesados, y esa es la gran lección que tenemos del Brasil. No importa que estén en el poder, pero tienen que actuar cuando las papas queman para combatir la corrupción. Entonces, ese es el fuerte de Antero. No debe cambiar. Entonces, cuando la población ve a alguien que con serenidad empieza a explicarle las cosas, no hay mucho tiempo y va a tener que moverse, va a tener que bajar de peso también. Va a tener que mover cielo y tierra, Así Flores, ¿no?, para es. poder, uno, lograr que la gente conozca. Bueno, quizá la franja electoral pueda permitir que se conozca su mensaje, y el boca a boca, ¿no? Los taxistas, las trabajadoras del hogar, o sea, estas personas que pueden convertirse en multiplicadores de su mensaje. Así es, pero Ricardo ha mencionado algo. A ver, cuando habló de un ministro de Transportes, y yo recuerdo que cuando viajamos a Arequipa y fuimos por el interior, están desvalidos y abandonados todos los dueños de las radios nacionales, que tienen a un monstruo que los está carcomiendo y les está pagando precio vil por sus empresas. Pero sin embargo, hay miles de estas emisoras. Si se logra una alianza estratégica con ellos, o táctica si quieres, entonces el mensaje puede llegar más rápido. Claro. El asunto está en que hay que estar, pues. La velocidad. ¿Qué Así piensas es. tú, Paul, respecto de esto? Es una elección bien particular, como decíamos antes del corte, hay tachas, hay exclusiones. Mientras uno se bajan del ring o salen de la cancha, Belmont se suma al equipo de Antero con el ánimo de llevar una propuesta seria. ¿Cuál es tu lectura? Yo pensaba, cuando escuchaba a Ricardo Belmont, las utopías, los grandes proyectos, ¿no?, los grandes sueños de república, de paraísos en la tierra, han hecho mucho daño. Pero cuando uno plantea una cuestión tan simple y tan antigua como el buen gobierno, que dice que las instituciones funcionen, ¿no?, que el Poder Judicial, para hacerlo valer un contrato, no se demore 3 años en que eso funcione, cuando podría ser en mucho menos tiempo. Son las cosas que agobian a la gente en su día a día. Y eso es lo que no se ve cuando se plantea cuestiones mucho más ambiciosas. Entonces, a Ricardo le escuchaba por esa línea, ¿no?
no usaba el término, pero yo sí lo tengo porque los temas que trabajo van por ese lado. El buen gobierno es un discurso que tiene 2000 años, ¿no? Es decir, tiene solera. El derecho surge de esa noción, ¿no? La tradición republicana, que siempre insisto, y el respeto a la ley es parte de eso. O sea, no es una cuestión filosófica, ¿no? Es el respeto cotidiano a la propiedad privada, al contrato, ¿no? Al día a día de la gente. Y eso hay que acercarlo, ¿no? Pero mira, tenemos un discurso maximalista. En cada campaña electoral lo que yo escucho es que aparecen sujetos que nos prometen de la noche a la mañana solucionar todos los problemas del Perú y En darle 5 años, ¿no? una Y eso es vuelta a la mentira, tortilla, que era una grosería en una canción marxista de los 70. Necesitarían una dictadura para poder cumplir sus sueños. Pero claro, o sea, ¿pero qué es lo que tenemos al final? Liderazgos de fuerza. Además, una gran frustración en la gente, Ahora, porque se ve que los sueños, las promesas no se cumplieron. pero mira, pues, ¿quiénes nos prometen cambiar a la policía y hacer una gran reforma y lograr seguridad ciudadana? Exdirectores superiores de la Policía Nacional, exministros de Estado. Oye, ¿cómo nos pueden venir a decir que nos van a cambiar de la noche a la mañana No han hecho nada en ese algo momento, que ¿no? cuando han estado en el cargo no. Ahora, yo les pregunto, a ver, Eric, ¿cómo es posible también a la vez soñar en grande? Es decir, ¿cómo podemos lograr que los peruanos, las peruanas, nos imaginemos el país en el que todos queremos vivir, ¿no? Y ese sueño del país grande, donde hay un Estado de Derecho, donde la ley se cumple, donde hay justicia, tema en el que tú eres un experto, se puede hacer realidad. Eric. Todos los grandes expertos, no solamente nacionales, pero también internacionales, concluyen que, digamos, las medidas imperativas para que el Perú progrese son las reformas institucionales de las que se vienen hablando hace muchos años. No es nada nuevo, es simplemente que todos los gobiernos antecedentes, digamos, han tenido una frustración psicosocial en querer abarcarlos por un tema de popularidad y de que son reformas que nos dan resultados a largo plazo y no los resultados populistas del corto plazo. En ese sentido, una de las razones por las cuales yo me sumé, particularmente como candidato por el Partido Orden de Antero Flores Araujo en el número 12, fue que cuando recién se comenzaba a vislumbrar el campo electoral, el único que hablaba de esas reformas institucionales, ya sea en lo económico, en lo judicial, en lo institucional, era Antero Flores Arauz. Y esa ha sido su bandera desde principios del 2015 hasta el día de hoy. Más bien lo que hemos visto en otros candidatos es que todavía existe ese miedo en querer hablar de esas reformas, o cuando las hablan de cosas utópicas, ¿no? Como que quizás no sean necesariamente pragmáticas para la realidad nacional, ¿no? Como son algunos partidos que últimamente se han comenzado a popularizarse. Y Marcos, ¿tú qué piensas? Mira, el que sueña en pequeño es un tonto, no merece vivir, decía Gengis Khan. Hay que soñar en grande. Pero los sueños grandes no se logran de la noche a la mañana. Y entonces aquí lo que no hemos recibido como mensaje es, si soñamos en grande, ¿y qué es soñar en grande? Es institucionalizar un país para que sea un verdadero Estado de Derecho. Y no dependamos de caudillos, porque la campaña se está basando en caudillismos. Claro, si es te que das sí, cuenta. si los planes de gobierno pues son ambiciosos. Pero aunque sean ambiciosos, ¿cuál es la planificación? Tú tienes un sueño grande y tu proyecto de vida tiene un sueño grande, lo planificas, ¿verdad? Porque todo está concatenado en priorizaciones adecuadas y en primero ensayos de laboratorio. Hay algo importante también, que tenemos o planes muy ambiciosos o lo que es aún peor, planes poco ambiciosos, ¿no? Planes de gobierno de 34 páginas, ¿no? Que quizás no es una buena hoja de ruta si queremos mirar hacia el quinquenio de un país, ¿no? Claro, o sea, lo que tienes ahí, a ver, cuando eres tan ambicioso tienes un plan, no para 5 años, sino para 20. Además que mayormente juegan a que solo ellos gobiernan, que no van a tener oposición, de que no hay instituciones autónomas, ¿no? Como si todo fuera, pues, totalmente dispuestos para sus ínfulas. Pero ahí está, eso pues, no es la realidad. Pero ahí ¿no? está. Eso es Lo que frustrante. acabas de decir es que no hay políticas de Estado. O sea, el plan de un Estado no es el plan de un gobierno, sino que el plan de un gobierno debe insertarse en una política de Estado que tiene una visión y una perspectiva mucho más amplia.
porque una cosa es la política al interior y otra cosa es que esa política interior muestre un Estado fuerte en una política exterior donde tenemos que globalizarlo todo. Entonces siempre estamos perdiendo. Ahora, una pregunta que quiero sumar yo o poner sobre la mesa es el tema de la no discriminación. El día de mañana se va a llevar adelante un evento organizado por IDEA Internacional y por RPP, en el que nuevamente, aunque parezca mentira, se excluye a buena parte de los candidatos. Es el primer debate de vicepresidentes y Rómulo Mucho ha denunciado que a ellos no los han invitado. Una vez más estamos frente a una práctica de exclusión en donde, digamos, eso ya debería estar proscrito, ¿no? O sea, si hay algo que le molesta a la gente es este tipo de asuntos que ocurren por motivos de raza, por motivos de religión, por motivos de sexo. ¿Qué piensan ustedes respecto de este tipo de situaciones? Bueno, a mí me parece crítico. Y además la discriminación mediática que hemos visto, no solamente lo hemos visto en los medios de televisión como la radio, la televisión o los diarios escritos, lo hemos visto sobre todo en las instituciones educativas, que es algo deplorable, ¿no? Por ejemplo, he visto en la Universidad Católica que a veces hacen debates que prefieren, incluso hasta el día de hoy, llamar a candidatos de Todos por el Perú, un partido en el cual todos han recibido la tacha hace más de un mes, que llamar a alguien de Fuerza Popular, porque por supuesto es una política de moda de la Católica de ser antifujimorista, y mucho menos ni siquiera podemos hablar de lo que son los partidos que están en los otros, ¿no? Que ellos no han participado en ningún debate de estas instituciones educativas, que es algo vergonzoso, ¿no? En segundo lugar, lo de IDEA Internacional me parece incluso peor, porque es una asociación europea, ¿no? Una asociación que en sus inicios es una asociación sueca, luego pasa a ser una ONG internacional auspiciada hasta el día de hoy por la Unión Europea, y como tal debe seguir ciertos reglamentos, ¿no? Dentro de sus estatutos está la pluralidad. Por eso es que IDEA forma parte de ser esta ONG piloto no solo en Latinoamérica, pero en muchos países de todo el mundo, porque IDEA abarca más de 90 países. Y juega este rol de ser un mediador plural para las elecciones en muchos países, para los procesos electorales. Y justamente en sus estatutos está el hecho de la pluralidad electoral y el hecho de la no discriminación, que es una de sus propuestas bandera. Por eso es que ellos trabajan en coordinación con muchas asociaciones nacionales como No Tengo Miedo, etcétera, que tratan de luchar en contra de la discriminación. Y ahora, que IDEA Internacional, bajo esos estatutos de la Comunidad Europea, quiera hacer un debate en el cual solamente llaman, digamos, a los candidatos, no solamente de los más sonados por las encuestadoras populares, sino además que hay un tema de discriminación que incluso abarca lo racial. A mí me parece más que indignante, me parece deplorable, ¿no? Me parece que la Comunidad Europea debería tomar un lugar en este proceso electoral y tomar ciertas medidas al respecto, porque no es la primera actividad de IDEA Internacional en la cual no existe la pluralidad. También en los debates que han habido con respecto a la discriminación, irónicamente, han ignorado muchos partidos, ¿no? Por ejemplo, los debates que han estado llevando a cabo en más de una ocasión, en la cual solamente deciden llamar a los partidos que, digamos, suenan o pueden tener cierta popularidad para la audiencia. Increíble. Marcos, tu punto de vista. Bueno, el Perú es el reinado de la intolerancia y el basureo. O sea, nadie tolera, mejor dicho, nadie soporta escuchar opiniones contrarias sin irse al encontronazo. El general Marín decía, pues las ideas no se imponen, ¿no? Se exponen. Y ya si quieres te convences, si no quieres no te convences, pero no golpees al que habla y expone sus ideas, porque tenemos derecho a pensar como nos dé la gana, eso es un derecho constitucional. Pero Marcos, aquí ni siquiera no se permiten exponer, se ocultan, o sea, no te dan la oportunidad de hablar. Pero lo han basureado, pues. Han visto a ver cuánto tiene uno, no vale, es un caso perdido. Como están renunciando todos, es perder el tiempo con también. Pero es un trato, digamos, de un ciudadano de segunda categoría. Eso es discriminar. Eso es discriminar. Porque si estás en una competencia, estás en pie de igualdad. Respecto de eso, nosotros nos sublevamos, nos rebelamos. Vamos a hacer una pausa, Paul, y regresamos contigo y con nuestro panel para seguir analizando los temas políticos de la jornada. Pausa y regresamos. Con firmeza.